noche nos vayamos y nos ubiquemos en el libro de segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Vamos al capítulo 10. Ahí me perdonen si me ven que tengo caramelo, no es costumbre, pero estoy mal de la garganta y por la misericordia de Dios estamos acá parados. La gloria sea al Señor. Así que, por favor, segunda carta a los Corintios, capítulo 10. Y nos hemos quedado, mis amados hermanos, en el versículo 4. Versículo 4 lo vamos a tomar, aunque ya lo estudiamos el 4, vamos a continuar con el 5. Solo vamos a tomar para tomarlo en el contexto, para que no nos pierda el hilo de lo que venimos hablando. Cuando llegamos nos ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor, y la palabra del Señor la vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la palabra dice de la siguiente manera: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Padre y buen Dios, en el nombre de Cristo, alabanza y gloria sean para ti. Hoy y siempre te suplicamos la ayuda, el auxilio de tu Santo Espíritu para llevar esta meditación de tu palabra en el sano consejo, Señor, tuyo, Señor amado. Que tu pueblo sea edificado, que tu pueblo sea fortalecido, sea limpiado, sea lleno de sabiduría, y que en todo esto, Señor, seas tú siempre recibiendo la alabanza, la gloria y la adoración por los siglos de los siglos. Amén y amén. Puede sentarse. Y a su nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos amados, el apóstol Pablo ha comenzado en el capítulo 10. Dijimos que hemos venido desarrollando un estudio profundo de lo que es la epístola de segunda de Corintios, tanto primera como segunda. Lo hemos estudiado ya, vamos aproximadamente más de 2 años estudiando este libro, estos 2 libros. Y la gloria del Señor lo hemos tratado de hacer por profundidad, ya que si pasamos, vamos a pasar una sola vez, pero hay que pasarla bien, ¿verdad? Entonces hemos visto que las cartas estuvieron una fluida correspondencia entre Pablo y la iglesia de Corintios, y se ha identificado, ¿verdad?, por los eruditos que hubieron alrededor de 6 cartas que se escribieron. Las primeras 2 cartas componen hoy lo que es primera carta a los Corintios, y se le llamó carta A y carta B. Hoy que hemos estado estudiando, ¿verdad?, lo que es segunda carta a los Corintios, vemos que está constituida por 4 cartas, que son la epístola C, D, E y F, de las cuales ustedes ya se recuerdan que hemos comenzado con la E, y luego seguimos, hermanos amados, con lo que fue la F, la gloria del Señor, y ahora estamos en lo que es la D. Ya estamos cerrando, ya vimos todas las demás cartas. La gloria sea al Señor. Vemos que la primera, lo que es la primera carta E, nos ocupó prácticamente del capítulo 1 al 7 aproximadamente. Hasta allí estábamos con la epístola E, que era la epístola más pastoral, la más conciliatoria, la que abre el corazón de un pastor hacia una congregación. Mientras que, hermanos, ya lo que es la epístola E y F, esas 2, ustedes recordarán, están plasmadas en el capítulo 8 y capítulo 9. Toca más que todo el aspecto de las colectas. Profundizamos bastante en cómo tenía que ser la colecta, y vimos que por qué razón se hablaba en 2 capítulos el mismo tema, porque son 2 cartas completamente diferentes. Ahora estamos a punto de tocar, o ya comenzamos, mejor dicho, capítulo 10, que es la epístola de la cuarta, quiero decir, hermano, que se escribió. Y esta es la que Pablo ha dicho allá en lo que se llama la epístola epístola Esi, que, hermanos,
a él le dolía haber escrito esta carta, porque había constrictado a las personas, produjo tristeza. Es más, a esta carta, la mayor parte de los eruditos dicen que es la carta fuerte, la carta dura que Pablo escribió. Una carta que usted va a ir viendo que el tono cambia referente a lo que Pablo está tratando. Pablo va a defender su ministerio y va a hacer uso de lo que se llama la autoridad, hermanos, apostólica, para defender su ministerio. Hemos dejado claro que a Pablo no le interesaba que a él lo discriminaran, que a él lo tuvieran de menos. El problema es que esta iglesia de Corintio fue fundada por Pablo. Pero si se creía que Pablo no tenía autoridad apostólica, entonces la pregunta grande sería, entonces, ¿qué es lo que nos anunció Pablo? ¿Verdad? Entonces, si Pablo no es apóstol, entonces lo que Pablo nos anunció no es el evangelio de Cristo. Entonces, dejaba como a la gente, las dejaba en el limbo. Se quedaban entonces con que habían recibido la enseñanza de una persona que no tenía la autoridad para poder enseñar. Pero todo esto, hermano, usted entenderá a la luz de la Escritura que vamos a ir estudiando, que todos se trataban de artimañas, de desprestigios, de personas sin escrúpulos, de las cuales el apóstol Pablo ya le había dicho cuando se despedía ya en el libro de Hechos de la iglesia de Éfeso. Les dijo que entrarían dentro del rebaño hombres sin escrúpulos que harían mercadería del rebaño del Señor. Eso ha sucedido desde hace 2000 años, hermano. Y hoy que estamos en este año 2026, déjeme decirlo, que eso sigue sucediendo hoy en día todavía. Siempre habrán malos obreros, a los cuales en el libro de Judas dice hombres que estaban predestinados para esa condenación. Hermano, dentro de la iglesia del Señor siempre van a haber obreros o ministros que son de Dios y obreros y ministros que son fraudulentos. Así como hay trigo y cizaña, así como hay rebaño de ovejas y rebaño de cabritos. Hermano, no lo podemos obviar. Y a mí no me gusta ser como los predicadores que muchas veces dicen, pero aquí no. Mire, si somos iglesia de Cristo, dentro de la iglesia de Cristo tiene que haber trigo y tiene que haber cizaña. La gloria sea el Señor. Ahora, lo importante no es saber que hay trigo y cizaña. Lo importante es que sepamos nosotros identificarnos qué somos. ¿Cuál es la naturaleza que realmente estamos teniendo? ¿Somos trigo o somos cizaña? ¿Y eso cómo lo vamos a saber? Mire sus frutos. Porque el árbol por su fruto se conocerá. Pablo está ahorita defendiendo su ministerio. Y hay muchos que, de acuerdo a la señalamiento que han hecho los corintios, que Pablo era un hombre carnal. Es más, yo leía un comentario que databa del año 200 después de nuestro Señor Jesucristo, que caracterizaba a Pablo, lo describen, y lo describen como una persona bajita, calva, cascorbo y con la nariz como que fuera de perico. Entonces, si usted se pone a pensar en una persona de ese tipo, usted lo va a ver, uy, qué feíto el apóstol Pablo. Pero mirémonos nosotros en el espejo y démonos cuenta que de lo vil y despreciable del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y a los fuertes. Usted y yo no estamos aquí porque somos bonitos, porque somos fuertes, porque somos sabios, sino porque Dios tuvo misericordia de cada uno de nosotros. Y hoy somos, por el Señor, lo que hoy somos. No es por nosotros mismos, es porque a Él le plació. Es porque derramó su espíritu en cada uno de nosotros y ha venido trabajando. A Pablo se le señalaba y Pablo reconoce algo. Dice, porque si bien andamos en la carne, y ese andamos en la carne no quiere decir de que Pablo era un carnal. Usted ya sabe la diferencia entre la carne y el espíritu, ya lo hemos estudiado muchas veces. Hermano, no era que Pablo fuera un carnal, sino que Pablo se está refiriendo a que la misma lucha que llevan las personas humanamente, hermanos, los deseos, los apetitos del alma, los mismos confrontaba Pablo. Tenía sed, tenía hambre, tenía deseos de descansar, de dormir, lo mismo que usted y yo. Por eso que dice, pero que aunque andamos en la carne,
no militamos según la carne. Y cuando dice la palabra militar en la carne, significa que no luchaba conforme a la carne lucha. Porque hay que saber una cosa: la vida del cristiano se lleva de dos formas. Hay cristiano que es carnal, de lo cual Pablo nos ha hablado bastante, hermano, en primera carta a los Corintios, pero también nos dice de que hay cristiano que es espiritual. Entonces, el que siembra en el espíritu, del espíritu va a cosechar vida eterna. Pero el que siembra en la carne, de la carne cosechará corrupción y muerte, hermano. Y sigue llamándose cristiano. Pero acuérdense que, hermano, eso no vale que usted y yo nos llamemos cristianos y que pensemos porque nos llamamos cristianos tenemos entrada asegurada al cielo. No, porque en aquel día no vamos a encontrar a Pedro en la puerta del cielo pasando lista. No, el que abre la puerta es el que tiene las llaves de David, hermano. Es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien dará la bienvenida o dirá: apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Hermanos, entonces Pablo está hablando de un caminar. Dice: aunque ando en la carne, no milito, no lucho conforme a la carne, pues las armas de nuestra milicia son espirituales, poderosas en Dios. Oiga bien, ¿cuáles son las armas? ¿Cómo son sus armas y cómo son las mías? Son espirituales. Ya si usted usaba la 9 milímetros, ya no la puede usar, hermano. ¿Cuántos usaron pistola, hermano? Andaban empistolados, ¿verdad? Sí. Entre más grande era la torpe y más tiros le escupieron, más macho se sentía. ¿Sí? Entonces, hermano, pero eso ya pasó. Yo recuerdo que una vez estudiando la Biblia estaba cuando me hacía estorbo la pistola, puse las 9 milímetros en la mesa y dije yo, bueno, voy a estudiar, y de repente el Espíritu me redarguyó: ¿y vas a poner eso a la parte de la palabra? Y entonces dije yo: Señor, tenés razón. Ya no puedo seguir confiando en esto, porque yo tengo la mejor arma, que es tu bendita y preciosa palabra. Ese mismo día dije, no había Facebook en ese tiempo, dije: la voy a vender. Y me dice mi papá: ¿qué estás haciendo aquí pensando que vendo esta pistola? Te la compro, me dijo. Vaya, se deshizo de ese volado. Hermano, las armas de nuestra milicia no son carnales. Pero Pablo no se está refiriendo, hermano, a espadas, no se está refiriendo a escudos, no se está refiriendo a lanzas, sino a las armas que la carne usa. Hermano, ¿cuántos tienen un trabajo? A ver, usted es cristiano, y por ser cristiano, usted no me va a dejar mentir, usted no es el que más le cae bien a todos en la empresa. Usted es el patito feo, el santulón, el señor Mister Correcto. Se hacen burla de nosotros, nos desechan. No, hay charros, ahí viene el cura, le dicen: oh, hermano, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las armas de ellos? La malinformación, la subestimar, la conspiración, el chambre, la malinformación. Porque, hermano, la gente afuera quiere ganar lugares a pura lengua, a puro dedo, a puro malinformar, hermano. Y eso, déjenme decirle que eso no solo se queda allá, en vista que también hay cristianos carnales, también se manifiesta dentro de la obra. Y ahí comienzan, ¿qué? Los pequeños, grandes problemas que se dan en las iglesias. Pablo lo está viviendo, yo no le estoy inventando nada, Pablo lo ha vivido. A Pablo lo estaban malinformando diciendo carnal. ¿Cuántos dicen: uy, ese no debería ser el pastor, si ese hombre es un gran carnal? ¿Sí? Mire, todo pelón, mire. Comienzan. Y hermano, y no se extrañen. A mí algunos hermanos hoy se me han acercado. Fíjese, el pastor, que antes cuando yo llegaba recién, yo le decía 3 pelos, fíjese. Ah, vaya, le digo yo. Qué bueno, qué bueno. Hermano, y qué bueno, porque uno hasta hoy se viene dando cuenta, porque, hermano, y si se da cuenta, ¿qué vamos a hacer, hermano? Si nos comportamos como carnales, nos vamos a enojar. Pero si nos comportamos como espirituales, vamos a decir: Señor, tened misericordia. Porque nos vamos a recordar de cómo usted y yo éramos antes de estar en Cristo. Hermano, no teníamos nada de qué enorgullecernos. Hermanos, si éramos lo malo, hermano.
Si a alguien le podíamos echar zancadilla, le echábamos zancadilla. Si a alguien le podíamos hacer la jugada, se la hacíamos. Y sin cargo de conciencia. Pero hermanos, Pablo dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Y oiga bien, son armas de carácter espiritual. Ya Pablo nos ha hablado en el libro de Efesios capítulo 6 acerca de la armadura de Dios, de que andemos siempre con el cinto de la verdad. Entonces la verdad es una de tus armas y es mía si somos seguidores de Cristo. Dígale que está a la par, hablemos siempre con la verdad. No quite la verdad de su armamento, hermano. Porque si comenzamos a hablar con mentira, hijos de Satanás son los que practican la mentira. Amén. ¿Qué otra tiene, hermano? ¿El qué? La coraza de justicia. Por tanto, el siervo del Señor, la sierva del Señor, siempre debe andar como rectamente, no cometiendo injusticia. De esa manera, cuando vengan los señalamientos, vengan las pedradas, vengan lo que venga, usted está tranquilo que usted no le ha hecho nada a nadie. Y entonces podrán inventarle la que quieran, porque no nos vamos a escapar de las calumnias, iglesia. Hermano, si derribaron el árbol verde que era nuestro Señor Jesucristo, ¿qué no harán con las ramas secas que somos nosotros? ¿Qué no dijeron de Cristo? ¿Qué no le hicieron a nuestro Señor Jesucristo? ¿Y por qué vamos a creer nosotros que nosotros no vamos a sufrir, hermano, todas las injusticias que el mundo hace? Pero lo más triste, que eso no se queda solamente en el mundo, sino que viene dentro de la iglesia. La enseñanza de Corintios, como todas las cartas, las epístolas, hermanos, son para la iglesia, no son para el mundo, son para los que ya están adentro en Cristo. Entonces, tenemos que analizar esto. Entonces, nuestras armas son poderosas en Dios. ¿El escudo de qué? De la fe, para apagar los dardos del maligno, la espada del Espíritu, el yelmo de la salvación, hermano, las sandalias del apresto del Evangelio. Cada uno de ellos son armas con las que Dios nos ha provisto. ¿Para qué? Para que nuestro peregrinar sobre esta tierra, hermano, tenga un respaldo de parte de Dios. No estamos desarmados. Dios nos ha dado armadura, iglesia, para que cuando vengan las cosas sepamos cómo debemos de enfrentar. Oiga, si no conocemos la palabra de Dios, ¿cómo nos vamos a defender? El Señor Jesucristo fue atacado allá en el desierto por el enemigo, y las 3 veces que le preguntó, las 3 veces que el Señor se defendió con la palabra del Señor, que es la espada del Espíritu. Se defendió. ¿Qué hacemos nosotros cuando somos atacados, cuando nos encontramos en difíciles situaciones familiares, laborales, hermano? ¿Qué hacemos nosotros para defendernos? ¿Vamos a llorar? ¿Vamos a escondernos? ¿Vamos a llamar al pastor o la pastora? ¿O vamos a hacer uso de la palabra que nos ha sido dada a nosotros los santos? Porque la palabra del Señor dice, ¿se recuerda? Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Cuando nos están mal informando. Hermano, si yo le contara, le diera testimonio cuando yo me convertí a Cristo, después de ser el alma de la fiesta de la compañía, el más diablo de todos, hermano, cuando me vieron que me hice cristiano, me ignoraron, me hicieron un lado y procuraron acomodar el lugar, echarme de la empresa. ¿Y qué es lo que hice yo? ¿Sacar la pistola y defenderme? No. Comenzar a doblar rodillas, a ayunar, en lugar de almorzar, ayunaba y pedía por esas personas. ¿Y sabe lo que pasó? Que todos los que querían mi cabeza, uno por uno, lo fue despachando el Señor, y al final yo me quedé como jefe de la compañía. Y la alabanza y la gloria es ¿para quién? Para Cristo. Porque las armas de nuestra iglesia no son carnales, sino poderosas en Dios. Y oiga bien, dice, son poderosas en Dios, dice poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esas fortalezas, hermano, los logismos, como se llama en el griego, son palabras que están referidas a
pensamientos fuertes o pensamientos filosóficos de muchas personas que se niegan a creer en Dios, de creer en el Evangelio, o que forman estructuras cerradas, que piensan que así como yo pienso es el Evangelio. Hermano, no nos equivoquemos. El Evangelio no es como ninguno de nosotros piensa. El Evangelio es tal como está escrito, iglesia. No lo podemos malinterpretar. Si no nos gusta, hermano, digamos al Señor que nos ayude, que nos guste. Sí, amén. Porque, hermanos amados, hoy está de moda que el Evangelio gira alrededor de las personas. Y las personas, los ministros son los importantes en el Evangelio, cuando se les olvida que el único importante se llama Cristo Jesús, Señor y Salvador de nuestra iglesia. Nuestras vidas giran alrededor del Evangelio de Cristo, porque Cristo es el centro de nuestra creencia. Entonces, esas armas son poderosas para destruir fortalezas. Pongámonos a orar por los que conocemos que están bien extraviados. Ayúdanos, Señor. Y se va a dar cuenta que esas personas, tarde o temprano, vendrán a los pies de Cristo, porque Cristo destruirá esas fortalezas donde ellos están, se sienten fuertes, hermanos, se sienten protegidos. Dice la palabra del Señor, hermano. Fortaleza, dice, derribando argumentos y toda altivez. Porque eso se nos presenta en nuestro caminar. Personas que tienen buena argumentación. Hace poquito escuchaba a alguien hablando acerca de la mantelina, y hermano, se metió en camisa de 11 varas, totales, que dijo de que lo que no servía para hundir, que estaba bueno que lo apartara. Hermano, eso no lo dice la palabra. Esos son pensamientos humanos. Si Dios lo dejó escrito, ¿quién usted y yo somos para quitar lo que Dios ha escrito? Amén. Gente, hermanos, que anda hoy que no quieren bautizar a las personas, porque solo con declarar a Jesús ya fue suficiente. Hermano, el Señor dijo, el que creyere y se bautizare será salvo. Pero estamos con estas situaciones que estamos queriendo hacer un evangelio y estamos dejando de lado la palabra del Señor. Ayúdanos. Hermano, si nosotros hacemos eso, cada uno de nosotros va a terminar predicando un evangelio diferente al que Cristo Jesús nos ha enseñado. Y usted sabe lo que pasa cuando eso sucede. Dijo el apóstol Pablo: si aún yo por carta o un ángel os enseñase un evangelio diferente, el tal sea anatema. Por eso es que es necesario, y Pablo insiste y le dice a Timoteo: cuida de ti y de la doctrina que predicas, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Mire cuánta gente está perdida hoy con el bendito evangelio de la prosperidad. ¿Serán culpables ellos? No. El que es culpable es el que está enseñando esa aberración de evangelio, hermano. Tengamos cuidado, mantengámonos en la senda antigua. Lo mismo que está escrito aquí es lo mismo que debemos de cumplir. Yo no veo al apóstol Pedro aquí montado en un Rolls Royce, hermano. Yo no veo a Pablo viajando en primera clase. No, hermano. Aquí vemos hombres que sufrieron por el evangelio. Acuérdense que este es el evangelio del amor. Y la primera descripción que Pablo hace del amor, ¿cuál es? El amor es sufrido. No, si usted y yo no sufrimos, entonces, hermanos amados, pues no estamos corriendo el evangelio de Cristo. Ahora no le estoy diciendo que se vuelva usted sadomasoquista y que ande buscando el dolor. No se trata de eso. No, si le toca sufrir, sufrimos por Cristo. Porque si sufrimos juntamente con Cristo, sabremos que también juntamente con Cristo seremos glorificados en aquel día. Regalen una ofrenda de palmas al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, derribar toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hermano, esa es otra lucha que llevamos. Los pensamientos. Ya destruimos fortalezas que se van a presentar. Argumentos, altiveces.
Hermano, la altanería está de moda. Hermano, hoy ya no se practica la mansedumbre en muchas iglesias ni la humildad. Hoy el siervo del Señor es el que mejor entacuchado anda y el que se siente que es más súper especial que los demás. Cuando el Señor dijo que el que quiera ser el más grande dentro de su casa, que se humille y que sirva a los demás. La gloria sea al Señor. Hermano, no se trata de ser grandes, se trata de ser mansos y humildes, hermano, de corazón, como Cristo nos mandó que lo hiciéramos. Así, hermanos, llevando nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Esa es otra de las armas, hermanos, que usted y yo tenemos. Porque la batalla espiritual, mire, comienza por aquí. ¿Qué es lo que usted piensa? Eso es lo que usted hace. No me diga, hermano, que pastor, es que yo ni cuenta me di cuando ya estaba con la muchacha por allá. Mentiroso. Mentiroso. Hermano, usted lo pensó, lo planeó, lo premeditó y lo consumó. Entonces no me esté con engaños. Es como que me diga, no, es que fíjese que este cuerpo hace lo que yo no pienso. Mentira. ¿Cuándo ha visto usted, hermano, que usted está platicando aquí con nosotros y de repente la mano le pega, jalón que se quiere ir? ¿Verdad que no? Ni el pie. No, ellos se mueven, ¿por qué? Porque usted le está dando la orden de aquí arriba. Entonces los pensamientos van a llegar. Pero dígame, ¿en qué estamos enfocando nuestros pensamientos? Ayúdanos, Señor. ¿Los estamos enfocando en la palabra? Padre. ¿O los estamos enfocando en querer seguir llevando vidas que satisfacen más a la carne que al espíritu? Misericordia, Dios, ayúdanos. Dice que su obligación es llevando cautivo todo pensamiento a Cristo. ¿Se da cuenta o no se da cuenta usted cuando está pensando deschavetadamente, como decimos en El Salvador? Cuando está pensando, mire, bien cruzado, bien arruinadito, bien chueco, como dicen por allá. ¿Ah? ¿Se da cuenta o no se da cuenta? Cuando de repente los ojos se le viraron y comenzó a ver lo que no debía. Hermano, usted y yo somos conscientes. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Señor, reprendo esto. Señor Padre, sácame este mal pensamiento, Señor. O cuántas veces, hermano, no se le ha cruzado que llega ahí por la mega y se le pegó la cumbia sabrosona que estaba sonando. ¿Ah? Y de repente ahí va taca, 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 y de repente ya hasta la quiere ir a buscar para oírlo usted, para recordarse de aquellos tiempos, hermano. Y lo puede hacer, mire, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Porque significan retroceso, significan manchas. Entonces, ¿cuál es nuestro deber, hermano? Llevar ese pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Y será que Cristo lo sujeta? Cristo lo sujeta, porque tiene el poder y la autoridad para tener todo sujeto bajo sus pies. Gloria al Señor. Y dice, hermano, y estando prontos, oiga bien, para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Este versículo es necesario entenderlo bien, porque Pablo está defendiendo su ministerio y está diciendo que algunos lo tienen como que anduviera en la carne. Él va a tener que corregir, es una iglesia fundada por él. Pero oiga, Pablo no va a llegar como apóstol, va a sacar el cincho y le va a comenzar a dar a todos los que se han portado mal, porque esa no es la labor del apóstol. La iglesia local es la primera obligada en solucionar los problemas que se dan internamente. ¿Me está entendiendo? ¿O no me entiende? Te alabamos, Dios. Yo soy el pastor aquí por misericordia de Dios. ¿A dónde me toca que solucionen los problemas? Aquí. Allá está Guatemala, allá está El Salvador. Y ellos allá, hay que solucionar sus problemas ellos. Yo a mí no me van a pedir cuenta por ellos. Ya ellos ya están establecidos. Ellos tienen que dar cuenta delante del Señor. Pero ¿qué es lo que Pablo está escribiendo? Que él está pronto a castigar toda desobediencia cuando dice vuestra obediencia sea perfecta. Es decir, cuando ustedes logren entender que las cosas están mal, entonces vamos a proceder a corregir, porque los primeros que tienen que estar conscientes que las cosas están mal son ustedes.
Si no, ¿de qué sirve, hermano, que yo llegue y mi hijo se portó mal y no le digan ni por qué le voy a pegar, sino que lo agarro a hinchazos? ¿Cómo se va a quedar en cipote? En la misma. Mi papá es malo, mi papá, ¿por qué me pegó? Nunca me dijo ni por qué. Entonces Pablo, ¿qué está haciendo? Tratando de hacer ¿qué? Conciencia. Que si hay que ordenar la casa, sí, pero los primeros que se tienen que ordenar son ellos mismos. Y que él va a corregir, él está presto, porque él dice que está presto a corregir cuando la obediencia de ellos sea perfecta, sea madura. La palabra perfecta no significa que sea que no se puede superar, no, sino que ya alcanzó la madurez en ese sentido. Amados, sigue el versículo 7 y dice: miráis las cosas según las apariencias. Este es un reclamo de Pablo a la iglesia que estaba oyendo a los superapóstoles que se habían llegado a meter a Corintios, y amados, y que estaban mal informando al apóstol. Lo estaban viendo solamente como las apariencias, como lo que nada más aparece ahí, ¿verdad? El hermano vino chuquito. Es que el hermano no se baña. Usted no sabe si se baña o no se baña. Lo que pasa es que usted no sabe de que él le agarró la tarde, no pudo ir a su casa, no tragaba la mudada, y ya usted lo está criticando. No, eso es ver las cosas solo como por las apariencias. Pero si queremos saber cómo son las cosas, yo me acerco y le pregunto: hermano, ¿y qué le pasó hoy? Porque viene todo chuquito. No fue a la casa, ¿verdad? Ya usted ya lo intuye, pues. ¿Cómo no va a saber usted que se anda sucio porque no fue a la casa? ¿Verdad? Entonces, hermanos, dice: mirad las cosas según las apariencias. Si alguno es persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Están viendo según las apariencias, según lo que están diciendo de mí, que soy carnal, que ya aquella vez había dicho que yo iba a ir y ya no fui. ¿Se recuerdan los reclamos que hacían? Que Pablo no tenía palabra, que Pablo dijo que iba a llegar y no llegó. Eso ya lo estudiamos en los capítulos anteriores, hermano. Y entonces se miraba como que el hombre no tenía palabra. Pero, hermano, ¿cuántas veces usted ha dicho que va a ir a un compromiso y de repente se le presentó un problema y ya no pudo ir? Entonces no hay que ser tampoco tan legalista, tan cerrados, hermano. Hay que comprender. Ahora, en aquel tiempo no había celular. Hoy bien fácil, viene uno y dice: hermano, Dios te bendiga, mira, vos ya estás en el lugar, sí, perdóname, vos ya no voy a poder llegar. Pero eso es bonito hoy que tenemos teléfono. Pero antes, hermano, que tardaban meses para que llegara la correspondencia, ¿cómo podía ser? Entonces, pero el reclamo es: miráis las cosas según las apariencias. Y dice el apóstol, dice: si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, si alguno está seguro que es de Cristo, y esta pregunta no la podemos saltar: ¿cuántos estamos seguros aquí que somos de Cristo? Porque si usted no está seguro, hoy vamos a orar por usted para que reciba a Cristo. Amén. Porque esa seguridad debe de imperar en nuestros corazones, hermano, que somos de Cristo. No le estoy preguntando si usted es perfecto, si usted no peca. Pecar, todos pecamos. Amén. Y si alguno dice que no peca, el tal es mentiroso, dice la palabra. Sí, amén. Ahora, pecamos, sí, pero no practicamos el pecado. Son dos cosas completamente diferentes, iglesia. Y dice: si alguno está persuadido que es de Cristo, gloria al Señor, en sí mismo, que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Si yo estoy seguro que yo soy de Cristo, ¿por qué voy a dudar que usted es de Cristo? Yo no soy el marco de referencia. Recuérdense lo que está escrito: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese del mal todo aquel que invoca el nombre del Señor. Hermano, si allá afuera o incluso aquí adentro dicen: no, ese no es de Cristo, esa no es de Cristo, usted no haga caso. Usted concéntrese en su relación personal honesta con nuestro Dios, hermano, que Él le va a reconocer, que Él le va a respaldar. Y, hermano, en aquel día vamos a ver, como decíamos allá, de quién son las mulas en aquel día. Hermano, la gloria sea al Señor.
Ayúdanos, Bien, dice Padre. hermano, versículo 8, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Pablo en el deseo de defender el ministerio está hablando acerca de la autoridad que Dios le ha conferido para ser apóstol. Él fue llamado, usted sabe, a través de ¿qué? Del aparecimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No fue una visión, se le apareció. Dos cosas son diferentes, la visión y la aparición, hermano. Una visión es algo que parece un sueño, como que uno sale de la realidad y comienza a ver las cosas que están ocurriendo. Pero otra cosa es que estés viendo a todo un gato color, hermano. Que estés viendo que ahorita mismo delante de ti está una luz resplandeciente, hermano, enceguecedora, y que estás oyendo una voz que te está diciendo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él todavía contesta: ¿quién eres, Señor? Hermano, yo soy Jesús a quien tú persigues. Hermano, Pablo fundó la iglesia de Corintios. Pero estos otros, quién sabe quiénes eran, porque no hay mayor mención de ellos que habían llegado ahí. Ahora, nosotros sabemos que el Señor Jesucristo tuvo muchos discípulos. ¿Cuántos tuvo? Primero 12, después tuvo 70, después tuvo seguidores que eran 5,000 y 7,000 en las multiplicaciones del alimento. Pero también, de acuerdo a Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 15, nos damos cuenta que el Señor se le apareció a los 12, se le apareció a Cefas, se le apareció a Pablo por último, pero también se le apareció a 500 hermanos a la vez. Sí, amén. ¿Será posible que alguno de estos estaba ahí? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que el libro de Hechos nos declara que el Señor le dio la comisión a Pablo de ir ¿a quién? A los gentiles. Es más, Pablo nos habla y nos relata que el evangelio que él ha recibido no lo recibió de hombre alguno, sino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Regalemos palmas al Señor. Y aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, se está gloriando. No me avergonzaré, porque la autoridad que he recibido, y oiga bien, hermano, todos los que somos ministros del Señor tenemos autoridad para echar fuera demonios. En nombre de Jesús. ¿Para qué? Para poner la mano sobre los enfermos, hermanos, para enseñar, para exhortar, pero no para destruir a nadie. En nombre de Jesús, ayúdanos. Muy mal se puede estar portando, sí, muy mal se portó, pero no me permite el Señor que lo destruya. Ay, es que viera que ese es un gran mañoso, viera. Pastor, acábeselo, no puedo. ¿Y por qué lo voy a hacer yo si Cristo no lo hizo? Cuando Judas le dice, este perfume bien pudo haber sido vendido por ¿cuánto? Por 100 denarios, 300 denarios y dado a los pobres. Y el evangelista dice, pero eso lo decía porque él sustraía de la bolsa. ¿Y cree que Cristo no lo sabía? Cristo lo sabía. ¿Y qué le dijo? Cállate, mañoso. No. Lo que le dijo fue, a los pobres siempre los tendré. Mire qué compasivo el Señor, hermano. No lo quiso avergonzar, no lo quiso destruir. Hermano, ¿cómo cree que se hubiera sentido Judas si lo descubren en ese momento? Yo creo que no hubiera sido parte de los 12. Mire, patita, ¿para qué te quiero? Ya no le hago aquí el tamal, dijo. Hermano, hay que tener cuidado. La autoridad siempre va a ser para edificar. Oikonome significa levantar edificio, es decir, construir. ¿Y cómo se construye, hermano? ¿A la ligera o con paciencia? Con paciencia. ¿Cuándo ha visto que una casita se la van a levantar de la noche a la mañana? Y si se la levantan, el día siguiente se cae. Tiene que ser bien construido, va piedra por piedra, despacio, hermano, con paciencia. Entonces tengamos paciencia, usted y yo que somos llamados hoy, en este día, que porque somos la gran misericordia de Dios, somos ministros. Recordemos que no debemos de dañar lo que Cristo ha comprado a precio de sangre, iglesia. Ayúdanos, Señor. Acuérdese
¿Cuánto vales tú? La sangre de Cristo. Sangre de Cristo. ¿Cuánto valgo yo? La sangre de Cristo. Bendito y alabado sea el Señor que nos compró con su sangre preciosa. Por tanto, si para el Señor valemos tanto, ¿por qué nosotros muchas veces no nos valoramos, iglesia? No nos tenemos compasión al momento de hablarnos o de decirnos alguna cosa. Problemas siempre van a haber, pero hermanos, los problemas vienen para solucionarse. Y no para solucionarlos como lo solucionamos con las armas carnales, sino ahora con las armas espirituales. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Templanza, dominio propio, hermano. Ayúdanos, Señor. Tenemos que dominarnos. Tenemos que estar con gozo también, a pesar de lo que nos hagan, sí, a pesar. El gozo ya lo vimos acerca de lo que es el gozo. Una expresión efusiva que todo el mundo lo ve. Pero no vamos a andar como aquel que dijo, ¿cómo está, hermano? En victoria, hermano, en victoria. No podemos, hermano. O como aquel que dice, ¿quién vive, hermano? Cristo, hermano. No, hermano. Ahí como que se apagó el gozo. Y es que el gozo del Señor, mi fortaleza. Regálenos con los palmas al Señor. Dice que es para la edificación y no para vuestra destrucción. Este es un problema bien grande muchas veces dentro de las congregaciones, hermano. Que las ovejas, porque el pastor corrige o porque los líderes corrigen, el anciano corrige o a quien le toca ejercer la disciplina corrige, creen que se convierte en un enemigo dentro de la congregación. Misericordia, Señor. No, hermano. Oiga bien, el objetivo de la disciplina es formar. ¿Para qué te mandan a la escuela? Para que te formen. ¿Usted cree que en la casa lo formaran? No. Ahí le van a dar un tipo de formación, pero no la formación académica. En la iglesia, ¿qué es lo que le va a dar? Hermano, formación eclesiástica, formación de iglesia. Entonces, no se trata de que nos enemistemos. Yo aquí no soy enemigo de nadie. Y algunos me dicen, no, pero es que usted, pastor, ya son 3 veces que me va poniendo disciplina. ¿Y por qué se porta mal, pues? No, ya son 4, ya me aburrí, que solo abajo me mantiene. ¿Y por qué se porta mal, pues? No, que quizás usted tiene rollo conmigo. No se equivoque, no tengo rollo con nadie. Pero le digo una cosa, si yo no fuera el pastor, yo le diría que yo sería las personas que menos quisiera meterme en problemas con alguien. Ni siquiera, no, tal vez solo Dios le bendiga y nos vemos, monos. Para no meternos en problemas. Porque a paz y a santidad nos ha llamado el Señor. Regálenle una prenda de palmas. Versículo 9. No me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Ya lo van a acusar a Pablo el Antiguo de que las cartas son severas, son fuertes, pero también lo van a denigrar y dicen, es fuerte las cartas, pero en cuanto a su presencia, dice, es sin importancia, y como predicador podríamos decir, es un fracaso, tiene poca labia. Oiga, estaban diciendo que Pablo no era un buen orador. Pablo no era, perdónenme la comparación, no era ninguno de los otros 12 apóstoles. Pablo había tenido formación académica. Pablo se había criado en aquel tiempo en la mejor universidad que existía, que eran los pies de Gamaliel. Es decir, un hombre que hablaba no solamente el hebreo, hablaba el griego, hablaba incluso el latín. Un hombre, hermano, culturalmente formado. Pero como cuando la gente comience a hablar, lo van a tratar de ponerlo a usted y a mí, mire, por los suelos. Como que usted y yo no valemos nada. Pero no importa, hermano. No importa lo que la gente diga. Lo que importa es lo que se está diciendo allá arriba, en los cielos, para alabanza y gloria del nombre de nuestro Dios. Dice entonces, hermano,
porque a la verdad dicen, oiga bien, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Hermano, o sea, estos eran señalamientos o detrimentos contra el apóstol, diabólicos completamente, hermano. Pero mire, el problema no era en sí que de Corinto saliera eso, sino de aquellos que llegaron a sembrar eso. Sí. ¿Se recuerdan cuando al Señor Jesucristo le dijeron, Señor, que acaso no sembraste solamente trigo? ¿Y cómo es que hoy hay cizaña? Y el Señor les dijo, un enemigo vino por la noche y sembró la cizaña. En la noche, en los momentos de oscuridad de nosotros, es cuando más debemos de tener temor y temblor de Dios, hermano. Cuídanos, Señor. Cuando estamos débiles, cuando creemos que en la iglesia no nos quieren, hermano. ¿Usted está en la iglesia para que lo quieran o está en la iglesia para amar a los que Dios ha amado? Esa es la pregunta. Ay, es que a mí nadie me quiere. ¿Y usted a quién quiere? Es la pregunta. Es que a mí nadie me llama. ¿Y usted a quién llama? Pues mire, yo antes me quedaba avergonzado cuando me pastor, que usted no llama a nadie. Pues sí, pero nadie me llama a mí tampoco. Entonces yo le aprendí y dije, no, mire, la misma distancia que tengo a mi teléfono, la misma distancia tiene usted al suyo. Si tiene necesidad, yo aquí estoy. Entonces, hermano, pero vamos a amarnos en la medida que nos dejemos amar. Un pastor viejito, me recuerdo, me dijo, pastor, no se complique la vida, ya hay muchos años de ministerio. Trabaje con los que quieran trabajar, me dijo. Y ayúdenme, dijo, a los que se dejen ayudar, porque hay unos que los quieren ayudar y unos no se dejan. No se dejan, hermano. Miren, vienen y le piden consejo a uno y terminan haciendo lo que ellos querían. Y entonces, ¿para qué pidieron el consejo? Y después cuando les está lloviendo, mire, de arriba para abajo y de abajo para arriba, ay, pastor, ayúdeme a orar. Todo se metió ahí. Pero ¿qué toca? Pedir misericordia. Amados, sigamos adelante. Porque a la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Ahora Pablo va a hacer una observación en el versículo 11. Esto tenga en cuenta tal persona. Uno. Oiga, allá habían algunos. Hoy ya sabe Pablo quién es el que ha andado hablando. El tal persona. Tenga en cuenta tal persona que anda diciendo esto. Lo dice el Señor. Que así como somos en la palabra por carta, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. ¿Sabe qué representa esto? Osadía, valentía de Pablo. ¿Por qué? Porque, hermano, usted y yo no podemos tener dos discursos. Miren, ya va a ver que cuando yo llegue le voy a dar y le voy a decir esto y le voy a decir... A veces como decimos con los niños, ¿verdad? Espérate, mono, le dicen, cuando le dicen a uno que se ha portado mal. Espérate, mono, que llega a la casa, te voy a dar tu par de chilillazos. Y cuando llega allá, ¿dónde está mi niño? ¿Dónde le pegó? No. Yo recuerdo a una de mis primas que le decía, Alecito, ya te voy a pegar. Nunca le pegó. Hermano, hay que mantener los discursos. Si usted dice que usted tiene palabra, tiene que cumplir lo que ha dicho que va a hacer. Sobre todo en el aspecto de mantener el orden dentro de la iglesia. En el sentido de mantener la disciplina y el buen comportamiento dentro de la iglesia. Mire, Pablo no la tuvo fácil. Y le voy a decir, y ningún ministro del Señor la va a tener fácil. Hermanos, a usted se le va a inflamar el corazón con tantos problemas. A usted, hermanos, le van a caer los pelos con tantos problemas. A usted se le van a volver canosa la cabeza con tantos problemas. Miren, los problemas nos envejecen, nos deterioran, hermano, nos debilitan.
Si usted hubiera visto al pastor cuando comenzó hace como 2 años, ¿para que tenía pelos, hermano? ¿Sí? Yo recuerdo cuando vine con el hermano Aníbal también, estaba negrito el pelo todavía. Mire ahorita. Y si no, fíjese también en los presidentes, cuando entran después de los 6 años, ¿cómo salen? Canosos. Por tantos problemas, hermano. Pero ¿sabe qué? Pero si vamos a dar nuestras vidas por alguien, es por servirle a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No importa que se caigan los pelos, hermano. No importa que nos dé derrame cerebral. No importa que nos dé un patatús, como decimos al chacalele, hermano. Pero lo importante es que pusimos nuestra vida por Cristo. La gloria sea al Señor. Amada iglesia del Señor, hasta aquí Ebenezer, el Señor nos ha ayudado. Nos quedamos en el versículo 11. Vamos al 12, si Dios nos permite. El próximo viernes, a esta misma hora, seguimos con este precioso estudio del libro de 2 de Corintios capítulo 10.